El año pasado comenzamos un recorrido que, como les contamos, tiene continuidad con el trabajo que realizaremos este año. Les preparamos un breve resumen para recordar ese recorrido. Comenzamos pensando a qué se refería el nombre del espacio sujeto de la educación inicial. Fuimos construyendo que se refiere a que pensamos a los niños como sujetos de derecho y no como objetos a modificar. Sujetos con una subjetividad en construcción, como la de todos, porque es un proceso inacabado. De la educación, porque ese es el campo disciplinar de su futuro trabajo, y no cualquier educación, sino la educación inicial. El primer contacto educativo fuera del grupo familiar de los y las niños y niñas. Es decir, en este espacio vamos a trabajar sobre qué les pasa a esos sujetos que abarca la educación inicial. Haciendo un breve repaso, vimos el campo del desarrollo infantil, que se enfoca en el estudio científico de los procesos de cambio y estabilidad de los niños. Cambios cuantitativos como la estatura y el peso, y cualitativos como en el caso del cambio de la comunicación no verbal a verbal. Estos cambios se dan en tres dominios: desarrollo físico, que refiere al crecimiento del cuerpo y cerebro, que incluye patrones de cambio en capacidades sensoriales, habilidades motoras y salud; desarrollo cognitivo lingüístico, que refiere a los cambios en las capacidades mentales como el aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad; desarrollo psicosocial, es decir, los cambios en las emociones, la personalidad y las relaciones sociales. Luego reflexionamos cómo influyen los factores de la herencia y el ambiente, la cultura y lo innato. Vimos que los y las científicas del desarrollo han propuesto variadas teorías a lo largo de los años acerca de la manera en que se desarrollan los niños, porque, como dicen Linares y Windler, las concepciones tienen un tono de época. Recordemos que las teorías son un conjunto de conceptos o afirmaciones lógicamente relacionados que buscan describir y explicar el desarrollo y que se van modificando con los nuevos descubrimientos y el contexto. Además, ayudan a predecir, o lo intentan, los tipos de comportamientos que pueden suceder bajo ciertas condiciones. Luego, abordamos distintas perspectivas importantes para pensar la infancia. Por un lado, la teoría psicoanalítica creada por Sigmund Freud, de la cual mencionamos como aportes importantes la importancia que se da a la infancia, la teoría psicosexual, el descubrimiento del inconsciente, las instancias de la personalidad y las series complementarias. En esta teoría se van a basar luego distintos autores como Winnicott, Pierre Aulagnier, Sylvia Bleichmar, autoras en las que se basa Mariana Carol para explicar el proceso de constitución subjetiva. Por otro lado, el conductismo, o teoría tradicional del aprendizaje, cuyos autores más relevantes son Pavlov, Skinner y Watson. Desde esta teoría lo que se estudia es la conducta observable. Las personas responden a una acción, el ambiente controla la conducta. Las teorías constructivistas, por un lado la teoría de la psicología genética de Piaget, que plantea una serie de estadios cognitivos de una complejidad creciente que se comienzan a construir a partir de las respuestas reflejas presentes en el recién nacido. Piaget plantea que entre la infancia y la adolescencia se presentan cambios cualitativos en el pensamiento. Los sujetos son iniciadores activos del desarrollo y construyen su conocimiento en relación con los objetos. Por otro lado, la teoría sociocultural de Vygotsky, que plantea la interacción social como esencial para el desarrollo cognitivo y también menciona la zona de desarrollo próximo. Y por último, la teoría evolutiva o sociobiológica, que se sostiene en la que se sostiene la teoría de apego de Bowlby. Los seres humanos tienen mecanismos adaptativos para sobrevivir. Luego nos adentramos en el proceso de constitución subjetiva, entendiendo la subjetividad como un proceso siempre inacabado que se da en una trama de redes vinculares, en un contexto social, político, cultural, económico, etc. determinado. Mariana Carol habla de que para que se dé ese proceso de constitución subjetiva son necesarias que se cumplan tres funciones: materna, paterna y del campo social. También vimos un texto de Silvia Rebagliati que hablaba de la subjetividad, las infancias y las familias. Junto con ellas, comenzamos a pensar las relaciones entre las familias y las instituciones educativas en lo referido a la infancia. Luego vimos un documental. ¿Se acuerdan de Babies? Fue una herramienta para pensar el desarrollo de los niños en distintas culturas, pensando en la diversidad de familias y de infancias, buscando desnaturalizar, deconstruir y desmistificar el concepto de infancia, como también el concepto de familia y de mujer. Finalizamos con el texto de Linares y Windler, donde leímos y pensamos otras teorías y conceptos como la teoría de la mente, las neurociencias, la plasticidad neuronal y la teoría de Emmy Pickler,
también viendo o empezando a ver el juego según diversas teorías. Esto fue un rapidísimo resumen del año pasado. Este año, en Sujeto de la Educación Inicial 2, vamos a profundizar un poco más en algunos de estos temas, sumar nuevas teorías para pensar las infancias, y los pondremos en relación con la escuela infantil, el rol docente y la educación inicial. Muchas gracias por su atención.